Hay toda una explicación muy profunda de los ciclos de evolución. Entonces, nuestra Tierra, de acuerdo con la literatura teosófica, es parte de un ciclo de evolución inmenso que lleva 4.320 millones de años, una cosa así. Bueno, depende de qué ciclo estemos hablando. Y que nuestro planeta, nuestra Tierra está asociada a otros globos de evolución no físicos, donde va pasando, bueno, hay toda una explicación muy compleja de cómo la evolución sucede, desde que comenzamos como chispas divinas hasta que terminamos como chispas divinas, pero ahora conscientes de nuestra divinidad. Y dentro de los ciclos hay subciclos, tenemos una cadena de evolución que da 7 rondas alrededor de estas 7 esferas de evolución. Dentro de cada esfera hay ciclos septenarios de evolución y se puede poner bastante complejo. Entonces, en general, es como un ejemplo típico de algo que los miembros que deciden estudiar la doctrina secreta le tienen miedo a ese tema, porque es muy engorroso, complejo. Pero bueno, como decía, incluso ese tema tiene una aplicación, tiene un efecto, fue dado para que produzca un efecto sobre la conciencia. Hoy que mucha gente tiene miedo de que estamos destruyendo el planeta, que la humanidad va a desaparecer, que esto, que lo otro, por supuesto que uno tiene que ser responsable con cómo trata el planeta y demás, pero no se puede tener una vida espiritual cuando uno está en un estado de temor, cuando uno está en un estado de miedo, cuando uno está en un estado de enojo, cuando uno está en un estado de ansiedad. Esas emociones no permiten que uno perciba desde la conciencia superior. Entonces, cuando uno comprende que la evolución humana está regida por leyes universales y fuerzas universales y seres con una conciencia cósmica, digamos, que en realidad nosotros como seres humanos podemos hacernos la vida a nosotros mismos muy difícil, pero somos hormiguitas, no podemos arruinar los planes del logos. Si hacemos mucho lío en el planeta, y sí, la humanidad puede que desaparezca, como ya desapareció muchas veces, pero lo que desaparece son los cuerpos, las almas no desaparecen. Entonces, si arruinamos el planeta tiene una capacidad enorme de sanarse a sí mismo, y bueno, tendremos que volver a encarnar y empezar civilizaciones nuevas, con por supuesto el sufrimiento kármico que eso implica, pero no podemos frenar la evolución, no podemos arruinar el plan del logos. Entonces, no hay necesidad de tener ese miedo visceral. Nosotros, en nuestra evolución como humanidad, podemos evolucionar con más o con menos dolor. Anibesan decía, hay dos formas de evolucionar, por medio de la sabiduría o por medio del dolor. En la medida en que tenemos sabiduría, no necesitamos dolor. En la medida que no tenemos sabiduría, necesitamos el dolor para desarrollar la sabiduría. Entonces, nuestra evolución puede ser más o menos, digamos, dolorosa. Por esa razón tenemos que ser responsables y tratar de hacer lo mejor que podemos y cuidar al planeta, respetar a los otros. Pero de un modo u otro, el plan divino se va a cumplir. Entonces, entendiendo toda esta cuestión de los ciclos, de ronda y cadenas y demás, si uno realmente lo entiende y lo va asimilando, nos da la posibilidad de vivir con un sentido interno de mucho más equilibrio y paz y responsabilidad, ¿no? Bueno, va a pasar de cualquier modo, sí va a pasar de cualquier modo, pero como les decía, vamos a tener que cosechar los resultados de nuestra actividad. Entonces, es como un adolescente. Bueno, el adolescente se va a convertir en un adulto. Puede que su vida sea más difícil o más fácil, depende de cómo el adolescente pueda encarar la vida, pero se va a convertir en un adulto. Entonces, esto no es para decir, bueno, si igual vamos a evolucionar, no nos preocupemos, pero no hay que preocuparse, hay que ocuparse, hay que tratar de hacer las cosas bien sin temor. Entonces, ese es un ejemplo pequeño de cómo el entendimiento de las enseñanzas teosóficas, incluso enseñanzas que son muy abstractas, cuando uno las asimila, produce una transformación. Me acuerdo una vez viendo una entrevista a Radha Burnier, que fue la presidenta internacional previa. El entrevistador le decía, con todos estos problemas en el mundo, ¿usted no tiene miedo? Y
Y Rada medio que se sorprendió y dice, ¿miedo? ¿Por qué tendría miedo? Claro, ella nació en la sociedad teosófica y por ahí no tenía conciencia de que la gente vive con miedo. Y la gente vive con miedo de no tengamos hijos porque el mundo se está yendo a los caños, como decimos en Argentina. Y ella dijo, miedo, ¿por qué habría que tener miedo? El entendimiento profundo da paz, porque somos inmortales. Porque, como le dice Krishna a Arjuna, lo único que podés matar, cuando Arjuna, por supuesto, para los que no conocen la historia, Arjuna era un guerrero y estaba en una guerra ahí en el reino, y Arjuna le decía, no puedo luchar en una guerra dentro del reino, no puedo luchar contra el otro bando si ahí están mis amigos míos, parientes, mis profesores, ¿cómo puedo luchar contra ellos? Y Krishna le dice, te estás preocupando por algo que no te tendrías que preocupar. Lo real es eterno. Uno no puede matar, uno no puede destruir lo que es verdadero. Lo único que se puede destruir es lo que es irreal. Por supuesto, esto no es para justificar guerra ni nada. De nuevo, estas son enseñanzas esotéricas que hay que entenderlas en el contexto correcto. El tema es que estamos tan identificados con el cuerpo que la muerte del cuerpo parece lo peor que puede pasar en la vida. Cuando la muerte del cuerpo, desde el punto de vista del alma, es el despertarse de un sueño. Entonces, desde el punto de vista esotérico, la muerte del cuerpo, la destrucción de una civilización, desde el punto de vista del alma, no es tanto. Por supuesto que sí, es demora, y de nuevo, esto yo no lo diría en una charla pública sin muchísimo contexto. No estoy tratando de decir, bueno, no hay problema, toda esta gente está sufriendo en estas guerras, no, nada de eso. Desde el plano físico tenemos que tratar de evitar evitar lo más que se pueda, toda forma de sufrimiento y demás. Evitarlo del modo correcto, porque el sufrimiento es un instructor, el sufrimiento es una fuerza evolutiva. Entonces, si uno trata de evitar el sufrimiento simplemente tratando de abolirlo, eso no nos va a ayudar a crecer como humanidad. Uno tiene que tratar de evitar el sufrimiento desarrollando sabiduría en humanidad. Entonces, decía, no es que uno tenga que aceptar, decir, bueno, esta gente está sufriendo la guerra, total están creciendo espiritualmente. De nuevo, eso es información, no sabiduría. Si hay sabiduría, va a haber amor. Uno no va a ser indiferente al sufrimiento del otro. Aun cuando comprenda que, como dice la voz del silencio nuevo, la humanidad está como en un horno del cual sale humo negro, y de ese humo negro aparece una entidad alada y tiene un lenguaje hermoso, que del humo negro de la experiencia humana sale un Dios. Entonces, uno tiene que entender esto, y eso te ayuda no a ser indiferente, pero te ayuda a mantenerte con mucho más equilibrio y ser una fuerza constructiva en el mundo. Porque si estamos largando al plano astral lo mismo que todo el mundo, miedo, intolerancia, enojo, ¿cómo estamos ayudando? Seguimos contaminando el plano astral. Los teósofos tenemos que tratar de ser centros de paz, no para sentir la paz, ay, qué lindo se siente sentir paz, sino porque tenemos que tratar de ayudar a la evolución de la humanidad, tratando de poner en los planos internos algo distinto a lo que está sucediendo en la humanidad.